Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la primera unidad. Anteriormente habíamos establecido el procedimiento para evaluar límites al infinito. Es decir, que íbamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Ahora, una pregunta importante que deberíamos de hacernos es: ¿qué sucede cuando nosotros evaluamos de cuando x tiende a menos infinito? Es decir, hay diferencia entre evaluar el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y para determinar esto vamos a emplear el procedimiento que conocemos para evaluar los límites al infinito. Y básicamente el mismo procedimiento. Dividimos numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Luego vamos a simplificar expresando todo, numerador y denominador, en fracciones individuales con el mismo denominador. Simplificamos. Aquí nos quedaría 2. Esto queda como 3 sobre x cuadrado. Aquí nos quedaría 1. Aquí nos quedaría 2 sobre x y 1 sobre
x cuadrado. Finalmente, aplicamos el teorema de los límites al infinito. Y este básicamente establece que todas esas expresiones, las cuales tenemos a una constante dividida entre la variable, esto tiende a cero, ¿no? Entonces ahí tendríamos 2 entre 1 es 2. Entonces, parece ser que no hay diferencia entre el límite cuando x tiende a más infinito con el límite cuando x tiende a menos infinito. Eso es cierto siempre y cuando para la expresión racional no se incluya en uno de sus miembros, es decir, en el numerador o en el denominador, una expresión con radical par. Dicho esto, entonces tendríamos que investigar qué pasa en el caso en que se incluya en uno de sus miembros una expresión con radical par. Vamos a tener en cuenta que la raíz cuadrada de x al cuadrado es equivalente a valor absoluto de x. Es decir, que el resultado va a ser x si x es mayor o igual que 0. Y menos x si x es menor que 0. Es decir, yo puedo expresar a x como la raíz cuadrada de x cuadrado cuando x toma valores mayores o iguales que 0. Y la voy a expresar como menos la raíz de x cuadrado si x toma valores menores que 0. Si ustedes recuerdan, en algún momento ustedes han expresado que la raíz de 4 es más o menos 2, puesto que 4 puede ser el resultado de multiplicar 2 por 2, pero también el resultado de multiplicar menos 2 por menos 2. ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con esto. Lo voy a escribir a raíz de x cuadrado
si x es mayor o igual que 0. Es decir, a x la puedo cambiar por esto si x es mayor o igual que 0, o por esto si x es menor que 0. También es interesante que tengamos presente el por qué podemos hacer esto, porque hay una propiedad de los exponentes, es decir, x está elevado al exponente 1, solo que nosotros no lo escribimos, pero perfectamente yo podría escribir a x a la 1 como x a la 2 sobre 2, que es 1, aplicando las propiedades de los exponentes. Yo podría escribir a x a la 2 sobre 2 como x a la 2 elevada a la 1 medio, ¿sí? Porque 2 por 1 medio es 1. Y x a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x cuadrado. Bien, entonces para evaluar nuestro límite, vamos a emplear el mismo procedimiento que hemos estado empleando, ¿no? Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Y dividimos entre x porque la variable de mayor grado del denominador es x. Aunque esta x está elevada al cuadrado, este está dentro de un radical. Ya aquí expresamos que cuando x esté elevada a la potencia 1, podemos expresarla como raíz cuadrada de x cuadrado, pero básicamente el exponente sigue siendo 1. Bien, ahora tendríamos que ver la forma de cómo ingresar esta x dentro del radical, ¿no? El numerador, no tendríamos ningún problema en simplificarlo, pero sí tendríamos que hacer algo con la expresión del denominador. Pero como nosotros ya establecimos que a x la puedo expresar como la raíz de x cuadrado, entonces para ingresarla dentro del radical, la expresaremos como la raíz de x cuadrado. Bien, ahora solo tendríamos que ingresarla dentro del mismo radical. Y para ello vamos a emplear una propiedad de los exponentes que me permite ingresar dentro de un mismo exponente dos expresiones diferentes que están elevadas al mismo exponente.
Es decir, hay la propiedad de los exponentes que dice que si usted tiene a la m sobre b a la m, esto se puede expresar como a sobre b todo elevado a la m. Entonces, ahora podemos separar o expresar todo en fracciones individuales con el mismo denominador. Simplificamos. Aquí me queda 3 en el numerador, más 1 sobre x, y en el denominador nos va a quedar la raíz de 4 menos 1 sobre x cuadrado. Aplicamos el teorema de los límites al infinito. Todas estas expresiones que contienen, o todas esas fracciones que contienen una constante en el numerador y la variable en el denominador, tienden a 0. Entonces en el numerador nos queda 3 y en el denominador nos quedaría la raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Entonces el límite en este caso es 3/9. Bien, y ahora veamos qué sucede con el límite cuando x tiende a menos infinito. Y básicamente el procedimiento
es el mismo, ¿no? Vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador. Y ya establecimos que la variable de mayor grado del denominador es x. Entonces vamos a ingresar o a transformar a x de forma que podamos ingresarla dentro del mismo radical. Entonces vamos a expresar a x como menos la raíz de x cuadrado. ¿Y por qué como menos la raíz de x cuadrado? Porque tal como lo establece la propiedad de la raíz cuadrada, si x toma valores negativos, entonces expresaremos como menos raíz de x cuadrado. Como sabemos que x toma valores negativos, porque ya lo estamos estableciendo, que x tiende a menos infinito, es decir, toma valores de módulo grandes, pero negativo. Entonces, lo expresamos como menos la raíz de x cuadrado. Bien, ahora vamos a aplicar las propiedades de los exponentes para ingresar esa x cuadrado dentro de un mismo radical en el denominador. Ahora que ya hemos ingresado dentro de un mismo radical la x en el denominador, entonces podemos expresar todo en fracciones individuales con el mismo denominador.
Simplificamos. Y en el numerador tendríamos 3 más 1 sobre x y en el denominador menos la raíz de 4 menos 1 sobre x cuadrado. Aplicamos el teorema de los límites al infinito. Esto tendría que ser esto también tiende a 0. Que nos deja como resultado en el numerador 3 y en el denominador menos la raíz de 4, que sería menos 2. Es decir, el resultado es menos 3/2. Entonces, siempre que evaluemos límites de funciones racionales en las cuales en uno de sus miembros, ya sea el numerador o el denominador, o en ambos podría ser, y se incluya este tipo de expresiones con radical, entonces el límite cuando x tiende a más infinito va a diferir del límite cuando x tiende a menos infinito en el signo, es decir, va a ser el mismo valor numérico con diferentes signos. El hecho de que aquí tienda a más infinito y el resultado me dé un valor positivo es coincidencia, ¿no? No necesariamente cuando x tiende a más infinito el resultado va a ser un número positivo. Lo que sí va a suceder es que si cuando tiende a más infinito el resultado es negativo, cuando tiende a menos infinito el resultado debería ser positivo o viceversa. Es decir, en el caso de funciones racionales que incluyen uno de sus miembros
una expresión con radical par, entonces vamos a tener dos asíntotas horizontales. Bien, y hablando de asíntotas, vamos a definir lo que son las asíntotas verticales y horizontales. De hecho, hemos estado haciendo el procedimiento o realizando el procedimiento para determinar asíntotas verticales y horizontales. Solo que los hemos denominado límites infinitos y al infinito. Entonces, en este momento vamos a formalizar la definición de asíntota vertical y horizontal. Bien, definamos la asíntota vertical. Se dice que la recta x igual a es una asíntota vertical del gráfico de la función si se cumple alguna de las siguientes condiciones. Que el límite cuando x tiende al número a de f de x nos dé como resultado un límite infinito, es decir, que tienda a más o menos infinito. Y o que el límite cuando x tiende a ese mismo número a, pero por la derecha, de f de x, nos dé como resultado nuevamente un límite infinito, es decir, que tienda a más o menos infinito. Y fíjese que aquí resaltamos el hecho de que es y o, es decir, que para que se defina como una asíntota vertical, no es necesario que por ambos lados del número a, y tienda al infinito. Basta con que por uno de los lados tienda al infinito para definirla como una asíntota vertical. Bien, definamos ahora la asíntota horizontal. Se dice que una recta y igual a b es una asíntota horizontal del gráfico de la función si el límite cuando x tiende a más o menos infinito es el número b. Es decir, que y se va a aproximar al número b cuando nosotros le demos a x valores de módulo grande en valor absoluto, es decir, que tiendan a más o menos infinito. Puede darse que cuando evaluemos los límites a más o menos infinito, nos dé como resultado un límite infinito también. En estos casos nos encontraremos ante una asíntota oblicua. Bien, veamos un ejemplo. Entonces, nos proponen que esta función x más 1 sobre x menos 1 se determinen si existen las asíntotas verticales y horizontales. Bien, vamos a aplicar la definición para determinar inicialmente la asíntota o asíntotas vertical. ¿Y cuál será el procedimiento que emplearemos para determinar la asíntota vertical?
para determinar la asíntota vertical, vamos a evaluar los límites cuando X tiende a los valores prohibidos. Entonces, vamos a evaluar el límite cuando X tiende a los valores prohibidos. ¿Y cuáles son los valores prohibidos en una función racional? Los valores prohibidos en una función racional son los valores que hacen que el denominador tienda a cero. En este caso, 1 es el valor prohibido de esta función, porque si sustituimos 1 en las x del denominador, nos da como resultado 0. Entonces tendríamos que evaluar el límite cuando x tiende a 1. Ahora bien, en nuestro procedimiento para evaluar límites de funciones racionales, si el valor al cual tiende x es un valor prohibido y hace 0 únicamente el denominador, entonces nos encontramos con que tendríamos que evaluar los límites de forma lateral. Es decir, vamos a evaluar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. X más 1 entre x menos 1. Y el procedimiento que empleamos en este tipo de límites donde el valor prohibido hace 0 únicamente el denominador, evaluamos un valor cercano al valor prohibido y lo evaluamos en las x de la función. Luego analizamos el resultado y de acuerdo a los teoremas determinaremos la tendencia. Entonces vamos a sustituir un valor cercano a 1 por la izquierda. Digamos 0.9. Si sustituimos 0.9 en el numerador, esto nos daría como resultado 1.9. Y en el denominador nos daría como resultado negativo 0.1. Es decir, que en el numerador tenemos una constante positiva y en el denominador tenemos un valor cercano a 0, pero
negativa. Entonces, de acuerdo con los teoremas de límites infinitos, es decir, tenemos un valor constante positivo y un valor cercano a cero negativo, positivo entre negativo da una tendencia a menos infinito. Bien, para efectos de determinar si en uno hay asíntota vertical, ya lo hemos demostrado, puesto que la definición establece que con solo que por un lado de el valor prohibido tienda más o menos infinito, ya podemos denominarla asíntota vertical, pero como analizaremos su gráfico, entonces es conveniente evaluar también el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces, nuestro procedimiento, vamos a darle un valor cercano a 1, en este caso por la derecha, 1.1. Si evaluamos 1.1 en el numerador, nos daría como resultado 2.1 y en el denominador 0.1. Entonces, en el numerador nos dio como resultado una constante positiva y en el denominador un valor cercano a cero, pero negativo. Entonces, perdón, positivo. Entonces, más entre más infinito. Entonces, ahora podríamos concluir que la recta x igual a 1 es una asíntota vertical de esta función. Bien, ahora vamos a determinar la asíntota horizontal. Y para determinar la asíntota horizontal, vamos a evaluar los límites cuando x tiende
a más o menos infinito. Vamos a escribirlo mejor. De esta forma. X tiende a más o menos infinito. Bien, entonces vamos a evaluar el límite. Cuando X tiende a más infinito. De X más 1 entre X menos 1. De acuerdo a nuestro procedimiento, vamos a dividir numerador y denominador entre la variable de mayor grado en el denominador en este caso vamos a dividir entre X, ¿no? Luego vamos a simplificar expresando todo numerador y denominador en fracciones con el mismo denominador. Aplicamos ahora
el teorema de los límites al infinito. Todas esas expresiones que son una fracción con una constante en el numerador y la variable en el denominador tienden a cero. 1 entre 1, 1. Bien, y también establecimos que cuando en la función racional no se incluye un radical par en uno de sus miembros, el límite cuando x tiende a más infinito va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito. Ahora podríamos concluir que la recta y igual a 1, ¿verdad? Es una asíntota horizontal del gráfico de la función. Bien, y analicemos entonces el gráfico. Lo primero que identificamos al graficar son las asíntotas verticales y horizontales. Entonces aquí trazamos una línea vertical en x igual a 1 y una línea horizontal en y igual a 1. Entonces analizamos la tendencia de acuerdo a lo que determinamos evaluando los límites. Vemos que cuando x tiende a 1 por la izquierda, y tiende a menos infinito. Entonces nos aproximamos a 1 en x por la izquierda, siguiendo el trazo de la gráfica, acercándonos a esta línea vertical x igual a 1, y vemos que y tiende a menos infinito. Luego, cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, siguiendo el trazo del gráfico, acercándonos a la recta vertical x igual a 1, y vemos que y tiende a más infinito. Cuando evaluamos valores que tienden a más infinito en x, siguiendo el trazo del gráfico, vemos que y se está aproximando a la línea horizontal 1 y que cuando evaluamos el límite o cuando damos valores a x que tienden al infinito, y también se aproxima a esa línea horizontal 1.